teoría clásica y teoría humanista de la administración. El enfoque clásico de la administración comprende la teoría científica y la teoría clásica propiamente dicha. Su origen debe buscarse en las consecuencias generadas por la revolución industrial, principalmente por el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas y por la necesidad de aumentar la eficiencia y competencia de las organizaciones. Surge a principios del siglo XX con dos ingenieros con puntos de vista diferentes pero complementarios. Frederick Winslow Taylor, estadounidense, que inició la llamada teoría científica, y Henry Fayol, quien desarrolló la teoría clásica. La teoría científica surge en el siglo XX en una época marcada por la búsqueda de la eficiencia, la racionalidad, la organización del trabajo, la productividad y la ganancia como premisa básica de las nacientes plantas industriales. Estados Unidos es el país que en ese momento concentra el desarrollo histórico de la administración. Allí se dieron las condiciones más adecuadas para la concepción, difusión y experimentación de los principios aplicados a la empresa. El máximo exponente de la teoría científica es el ingeniero Frederick Winslow Taylor, que ideó la Organización Científica del Trabajo. Él observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales en una fábrica siderúrgica y extrajo la idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas más simples, cronometradas estrictamente, y la necesidad de exigir a los trabajadores la relación de las tareas necesarias en el tiempo justo. La teoría de la administración científica fue desarrollada en el año 1903 en Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor. El énfasis de esta teoría está en las tareas, con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia de la organización. Entre otros exponentes de esta teoría tenemos a Lawrence, Gilbert y Emerson. La administración científica desarrolló su enfoque de abajo hacia arriba, del obrero hacia el supervisor y el gerente y de las partes hacia el todo. La atención se centra en el método de trabajo, los movimientos necesarios para la ejecución de una tarea y el tiempo estándar. Con la administración científica se introduce el término de hombre económico, según el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por la recompensa económica. La concepción de la organización es formal, ya que se trata de una organización sin hombre, es decir, que se encuentra asimilado en una herramienta de trabajo. Aportes de la teoría científica. Uno de los resultados de los estudios de Taylor es la descripción de los aspectos más importantes de la organización racional del trabajo, los cuales son análisis de trabajo, tiempos y movimientos, estudio de fatiga, división del trabajo, especialización del obrero, diseño de cargas, tareas, incentivos salariales, premios por producción, concepto de hombre económico, condiciones ambientales de trabajo, entre otros. Otro de los aportes son los 4 principios de la administración científica, los cuales son la planeación, preparación, control y ejecución. Críticas a la teoría científica. La más importante es que carece completamente de atención al ser humano, es la superespecialización del obrero, la visión microscópica del hombre, la falta de comprobación, el enfoque incompleto de la organización, limitación del campo de aplicación y enfoque de sistema cerrado. Continuamos ahora sí con la teoría clásica de la administración. Tanto la teoría científica como la teoría clásica persiguen el mismo objetivo: la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Esta teoría nace en Francia en 1916. Su principal exponente es el ingeniero de minas Henry Fayol, quien expuso su teoría en su libro Administración Industrial y General, publicado en 1916. El contexto histórico donde surge
es la segunda década del siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial. A su vez, surge en el momento de auge de medios de transporte, la industria automovilística y los ferrocarriles. Nace también la aviación comercial civil y militar y se expanden los medios de radiodifusión masivos. Henry Fayol nace en 1841 en Constantinopla y muere en 1925 en París. Se graduó de ingeniero de minas a los 19 años. Hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Es considerado el padre de la teoría clásica de la administración, la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Enfoque de la teoría clásica. Su énfasis está en la anatomía, es decir, la estructura y la fisiología o funcionamiento de la organización. Este enfoque anatómico y fisiologista es inverso al de la administración científica, es decir, es de arriba hacia abajo, del todo hacia las partes. El hombre continúa siendo el homo económico, motivado por las recompensas económicas y salariales. Sus aportes, en primer lugar, tenemos que es un modelo del proceso administrativo, ya que para Fayol administrar es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En segundo lugar, tenemos el establecimiento de áreas funcionales de la empresa. Fayol destaca que toda empresa cumple con 6 funciones básicas: las administrativas, las técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y contables. En tercer lugar, los principios generales de la administración, los cuales son la división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, subordinación, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de grupo. Críticas a la teoría clásica. En primer lugar, que es un enfoque simplificado de la organización formal, ausencia del trabajo experimental, el extremo racionalismo de la concepción de la administración, teoría de la máquina y enfoque incompleto de la organización. Seguimos ahora con el enfoque humanista de la administración o teoría de las relaciones humanas. Esta teoría nace en los Estados Unidos y surge por la necesidad de contrarrestar una fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. Fue planteada por Elton Mayo, teórico social, sociólogo, psicólogo industrial, especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Entre sus principios tenemos, en primer lugar, la sociabilidad del individuo. Puesto que vivimos en sociedad, es de vital importancia relacionarnos. Unas veces esto se hará de forma armoniosa y otras de manera conflictiva. Es por ello que podemos decir que el arte de comportarse y relacionarse con los demás debe tender hacia las relaciones positivas y constructivas con el objeto de que la existencia social sea lo más agradable y llevadera posible. Esta teoría surge por 4 causas principales. En primer lugar, por la necesidad de humanizar y democratizar la administración. En segundo lugar, surge en pleno auge del desarrollo de las llamadas ciencias humanas. En tercer lugar, por la influencia de las ideas de la filosofía de John Dewey y la psicología dinámica de Kurt Lewin. En cuarto lugar, debido a las conclusiones del experimento de Hausdorff. Dicho experimento se inicia en el año 1924 en una fábrica de teléfonos llamada Western Electric Company, ubicada en Hausdorff, Chicago, en Estados Unidos, de allí su nombre. Durante 8 años, Elton Mayo estudió sobre las distintas condiciones laborales y cómo influyen en el rendimiento de los trabajadores. El estudio se dividió en 4 fases. La primera fase se dividió a los trabajadores en 2 grupos. Al primero de los grupos se los hizo trabajar a intensidad de luz variable
y al segundo a intensidad de luz fija. La primera fase concluyó que el primer grupo producían o aumentaban su producción según creyeran era la intensidad de luz sin que esto tuviera relación directa. Para la segunda fase del experimento se escogieron 6 trabajadores más un supervisor. 5 de ellos producían y el sexto suministraba las piezas necesarias para el desarrollo fluido del trabajo. Esta fase se subdividió en 12 partes, en los cuales se modificaron algunos beneficios. Se estudió las relaciones de estos con la producción y al final del estudio con la aprobación se quitaron los beneficios. Sorprendentemente, la producción aumentó y concluyó esta fase con que los trabajadores, al tener una supervisión flexible y un ambiente de trabajo armónico, aumentan la producción. La fase 3 se realizó entrevistando a 22 trabajadores de la fábrica para conocer sus opiniones. Gracias a esto se pudo detectar la presencia de organizaciones informales que usaban como medio de protección contra lo que consideraban amenazas. Tenían sus propias normas y estándares, y el que las infringiera era considerado saboteador. De esta etapa se sacaron 3 conclusiones. La lealtad del grupo del trabajo, las personas no reaccionan aisladamente sino en grupo, y predominan los grupos informales sobre los formales, y los estados de ánimo de los trabajadores influyen en su productividad. La fase 4 buscó demostrar la relación incentivo-productividad y se les dijo a los obreros que el experimento iba a ser en condiciones normales y su salario aumentaría si aumentaba la producción. Lo que sucedió fue que los trabajadores usaron muchas artimañas para bajar el nivel de producción para cuando la normalizaran reclamar sus incentivos. Con este experimento, Mayo demostró que el nivel de producción es resultante del comportamiento e integración social, que nace el concepto de hombre social y nace también el concepto de organización informal. Las críticas a la teoría humanista es que la teoría de las relaciones humanas resulta parcial, pues se circunscribe solo a la organización informal, además que las conclusiones de Mayo no van al fondo del problema. Muchísimas gracias.